Aplicar una ley económica que se llama ley de costos comparativos, pero que ahí van a deducir ustedes la importancia de esa ley. Yo no soy economista, yo soy ingeniero y estudié economía en mi casa. Y cuando descubrí esta ley, no lo creía, porque siendo ingeniero estaba condicionado a pensar de que lo que entra es lo que sale, tal vez en forma diferente, pero que no agrega nada en el camino, en un proceso. Y cuando descubrí que en un intercambio libre las dos personas ganaban, dije, esto no es posible. Lo leí una cantidad de veces y después dije, yo ya no entiendo nada, y fui a llamar a un vecino que también era ingeniero, y le dije, por favor, léete estas 2 páginas en Human Action, en la acción humana. Y él le dedicó rato a eso, y me dijo, mira, tienes razón, Mises, tienes razón. Entonces me empecé a dar cuenta de las implicaciones de la comprensión de ese fenómeno, que es muy incomprendido, mejor dicho, no es comprendido por la gran mayoría de economistas, inclusive algunos economistas con premio Nobel. Y me di cuenta de las implicaciones y fundé un think tank en el 58 para divulgar este descubrimiento. Y de ahí fue que salió la universidad, de ese think tank, que se llamaba Centro de Estudios Económicos Sociales. Entonces yo les cuento eso para que vean la importancia que yo le doy a comprender lo que les voy a explicar. En Acción Humana de Mises aprendemos que si bien el conocimiento comienza con la observación empíricamente para establecer las premisas en que nos vamos a basar después para comprender los fenómenos, pero ya entonces es un proceso deductivo. La primera apreciación de las circunstancias en que vive el hombre es desde luego empírico, por experiencia. Pero ya después se convierten en fenómenos complejos que requieren del uso de la lógica deductiva. Voy a apuntar aquí las premisas. Todos queremos mejorar. El hombre, el ser humano, puede escoger. Y todo el tiempo está obligado a escoger. Ahorita están escogiendo quedarse ahí sentados una hora. Y no debe hacer otra cosa, tal vez más alegre. 3, todo es escaso. Es decir, no hay nada infinitamente abundante que solo lo podamos tomar como es el aire. El aire hasta el momento no es escaso. No tenemos que trabajar para poder conseguir el aire para respirar, y cuando respiramos no le estamos quitando mayor cosa a los demás. Tal vez estamos diluyendo un poquito el oxígeno, pero no tenemos que trabajar para conseguir el aire, no tenemos que sacrificar nada. Y por eso es que existe el costo de oportunidad, porque para conseguir algo tenemos que prescindir de otra cosa que podíamos haber obtenido si empleáramos los recursos o el tiempo para conseguirlo. No somos omniscientes. Ni infalibles, aunque dicen que el hombre es el único que se tropieza en la misma piedra varias veces antes de aprender. 5, que tratamos de evitar el trabajo, porque claro que si a uno le encanta su trabajo, pues ya no es trabajo, es hobby, ¿verdad? Y ese es el secreto de ser feliz. Encuentren un trabajo que sea hobby para ustedes y lo van a hacer bien y van a estar felices. Pero generalmente hay que trabajar
Hay que hacer cosas que tal vez no nos preferiríamos no hacer, pero hay que hacerlo. Quiere decir que el trabajo no es riqueza, sino que es en ese sentido negativo, resta riqueza. Claro que hay que trabajar para hacer riqueza, pero el trabajo en sí, pues, no es riqueza. Y, muy importante, todos somos diferentes. Y diferentes en distintos grados, porque dos personas, dos deportistas pueden ser muy parecidos en su habilidad deportiva, pero si fueran exactamente iguales no habrían concursos de quién es mejor, no habrían competencia. Y la competencia es de uno, puede ser mayor en un deporte y mucho mejor en el mismo deporte, en otro deporte, y ser siempre mejor que el otro. Puede ser que el otro sea inferior deportista que uno, pero eso no importa, como vamos a ver. Bueno, esto es lo que Mises dice, esa es la realidad que confrontamos. Y también dice Mises, y yo lo creo firmemente, después de haber dedicado mucho tiempo a pensar sobre estas cosas, de ahí se deduce todita la ciencia económica. De ahí se puede deducir, lógicamente, la teoría monetaria, pues, las leyes del comercio internacional y todo lo demás. O sea que se basa la economía en esta realidad, que no la podemos cambiar. Sí, y de ahí salen las leyes económicas que ahora consideramos correctas. Si cambian esas cosas, pues entonces las teorías económicas ya no serían correctas. Habría que elaborar otras para las condiciones que queremos explicar. Para el ser humano lo que fija sus metas, lo que quiere, y eso lo hace subjetivamente, porque el valor es subjetivo. Cada quien aprecia las cosas de forma distinta y las mismas cosas, en las metas, los objetivos, los escogemos subjetivamente, pero entonces confrontamos el hecho de escoger los medios para satisfacerlos. Y eso ya es objetivo, porque ya está uno comparando costos. ¿Cuánto tiempo me va a costar hacer aquello? ¿Cuánto tiempo me va a costar hacer aquello? ¿Cuántos recursos de estos voy a gastar para eso? Y etcétera, etcétera. Eso ya es un cálculo de contabilidad, objetivo, no es subjetivo. Entonces, vamos a hacer un análisis de dos personas que van a intercambiar y vamos a definir su competencia en términos de las horas que necesita para hacer cada bien, cada artículo. Y vamos a comparar con Pedro y Juan y vamos a definir su competencia en términos de cuántas cosas puede hacer, cuántos panes puede hacer en 12 horas. Y él hace un pan por hora, así que hace 12 panes. Y cuánta ropa puede hacer, seis ropas en 12 horas. Se dilata 2 horas para hacer cada ropa. Y Juan en 12 horas hace 6 panes y en 12 horas hace 2 ropas. Ahí es un ejemplo que hay que explicar, porque no basta, si yo pusiera aquí 12 ropas, pues sería muy fácil decir, bueno, Juan hace 12 ropas y este es mejor en hacer ropa y este es mejor en hacer pan. Así es que ahí sale natural la división de trabajo. Pero eso no basta. Hay que explicar por qué la sociedad le conviene colaborar con los menos aptos. Entre estos dos, el Producto Nacional Bruto de estos señores es 18 panes más 8 ropas. Ahora viendo esos números, imagínense cómo podrían cambiar con beneficio mutuo, que los dos salieran ganando. ¿Qué van a hacer cada quien para salir ganando? Fíjense que la superioridad de Pedro no es en ambas cosas, pero no es igual en ambas cosas. En pan es 2-1.
y en ropa es 3-1. Entonces, como vamos a ver, la forma en que van a aumentar y la producción sin modificar las 24 horas que le estamos asignando a cada quien. En este caso, y así ocurrió originalmente, la gente, voy a explicar después cómo lo percibe, pero siendo la ventaja grande de Pedro la ropa, le vamos a asignar las 8 ropas a Pedro. A Pedro. 8 ropas. Y eso quiere decir que está utilizando 16 horas. De las 24 quedan 8. 8. Yo voy a equivocarme en algunas cosas para ver si lo pescan. Si se sabe. 8 horas. ¿Y cuántas horas hace? 9. No, hace un pan por hora, hombre, hace 8 panes. Y como ya hizo la ropa, no les dejamos nada de ropa y le ponemos 24 horas a hacer pan y entonces hace el doble, hace 12 panes. Ahora, la multiplicación de los panes, se llama esto también. 8 y 12, 20 panes y las 8 ropas. Ahora, por haberse dividido el trabajo de acuerdo con su ventaja comparativa, el esfuerzo en común aumenta el producto y ahora hay 2 panes más. Con el mismo trabajo, la misma eficiencia, la misma productividad, pero hay 2 panes más. Ahora pueden hacer un intercambio, por ejemplo, el siguiente. Aquel necesita las 2 ropas, teoría. Entonces te le da 2 ropas y ya tiene aquí 2 ropas, pero le dice a cambio de 5 panes. Entonces le quito 5 panes y le quedan 7 panes. Y le quito las 2 ropas que le dio y le quedan 6 ropas. Y como recibió 5 panes, son 13 panes. Ahora los dos tienen un pan adicional, después del intercambio con exactamente el mismo trabajo.